Buenas tardes, queridos participantes. Queremos nuevamente iniciar lo que corresponde a esta cuarta conferencia virtual internacional con ponentes especialistas en el área de psicología, y tenemos el grato gusto de poderles presentar a la licenciada Mercedes Abreu, quien es una investigadora y psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. Es magíster en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Docente investigadora en la Universidad La Salle y en diferentes temas dedicados a lo que es la primera infancia. Ella nos va a comentar el día de hoy acerca de lo que corresponde al caso de intervención narrativa en niños, un estudio de caso, y vamos a poderla escuchar toda esta experiencia que ella ha tenido en este ámbito, ¿no? Entonces, le dejamos a Mercedes para que ella nos pueda dar los alcances con relación a este tema. Bueno, muchas gracias, Cleo. Muchas gracias también a la Universidad de las del Perú y a ustedes que han sacado un tiempo en la tarde de hoy para escuchar la experiencia que vengo a compartirles. Como les decía la doctora Cleo, pues la conferencia está titulada Intervención narrativa en niños, un estudio de caso. Esta es una experiencia que se deriva de un trabajo que venimos desarrollando con unas colegas en la Corporación Artística y Cultural Carmiña Gallo. Esta es una corporación que tiene como finalidad la formación de jóvenes artistas, especialmente en el campo del coro, en lo que es el arte de la música. Esta corporación tiene como parte de su proyecto social la formación humana y artística de niños en condición de vulnerabilidad psicoafectiva. Lo que yo les voy a presentar hoy es la estrategia principal con la cual nosotros hacemos la intervención con los niños. Son niños entre los 6 y los 10 años de edad con los que trabajamos. Les voy a dejar inicialmente con un video para que ustedes puedan hacerse a una idea del marco general del proyecto que nosotros trabajamos. De Ángeles de la Esperanza. Ángeles de la Esperanza es el programa general, y es un programa de carácter preventivo interdisciplinar. Trabajamos un equipo de psicología junto con un equipo de pedagogas de pedagogas musicales. Tenemos en el equipo 2 pedagogas musicales, una profesora experta en danza y teatro, y pues el equipo lo conformamos 3 psicólogos. Dentro de este programa de Ángeles de la Esperanza se deriva el modelo pedagógico terapéutico que le hemos denominado reconstrucción de historias de vida a través del arte, y de cuya estrategia principal es lo que les voy a presentar. El programa Ángeles de la Esperanza, con su modelo de intervención, tiene como objetivo principal posibilitar en las niñas y niños, aunque en este momento solamente contamos con población femenina, posibilitar la formación humana de niños en condiciones de vulnerabilidad psicoafectiva, como les decía anteriormente, a través del desarrollo de competencias personales y musicales, utilizándolas como una estrategia de inclusión social positiva y de construcción de una sana convivencia. Como todos sabemos, generalmente se ha hablado de que la música es un arte que en sí mismo genera un cambio y una movilización humana. Sin embargo, nosotros empezamos a elaborar este programa sobre la premisa de que la música por sí sola no genera un cambio, una movilización en los niños o en las personas, sino que se requiere de una intervención un poco más precisa desde el campo de la psicología para generar estas movilizaciones. En ese sentido, entonces establecimos como objetivos específicos facilitar el desarrollo de un pensamiento reflexivo a partir de la construcción de espacios de interacción que propendan hacia una actitud propositiva frente a la vida y las dificultades. Lo que pretendemos es que las niñas o los niños puedan empezar a generar una comprensión de sus historias de vida, generando una reflexión sobre los momentos más significativos de su vida, y que puedan empezar a redefinirlos no como situaciones difíciles, sino como eventos que han vivido en cuyas situaciones siempre puede haber una posibilidad de cambio. En ese sentido empezamos a trabajar con recursos, de allí con los recursos de cada niño, de allí el segundo objetivo,
que es propiciar la potencialización de recursos cognitivos y emocionales a través de la música y a partir de allí promover la reconstrucción de aspectos significativos de sus historias de vida. Para de esta manera brindarle tanto al niño como a sus familias la posibilidad de movilizar sus narrativas hacia la construcción de proyectos de vida basados en la terapia narrativa. Bien, basados en el recurso y a partir de la terapia narrativa. El modelo que hemos creado es un modelo de autoría propia, es un modelo que tiene tres vertientes. Nos centramos a nivel paradigmático epistemológico en el pensamiento complejo a partir de los planteamientos de Edgar Morin y de todo lo que es el constructivismo, la postura constructivista. A nivel conceptual trabajamos desde la teoría familiar sistémica y en teoría familiar sistémica particularmente desde lo que es la psicoterapia narrativa. A nivel técnico, trabajamos con los modelos de pedagogía activa en música, con los modelos, algunas técnicas de musicoterapia y exactamente con el ritual de pasaje en terapia narrativa. Les voy entonces a presentar el caso que les quiero compartir hoy y que se inserta en este programa Ángel de la Esperanza y en este modelo que les acabo de mencionar. Este es el caso de una niña de 7 años, proviene de una familia uniparental donde el padre es la cabeza del hogar, es decir, la niña vive solamente con el padre. Nosotros trabajamos con niños en este momento de clase socioeconómica media, aunque el programa está elaborado para niños de todos los estratos socioeconómicos. El nivel de rendimiento escolar de la niña, pues para el momento del ingreso al programa, ella estaba en grado primero, presentaba un buen nivel de desempeño académico, aunque presentaba dificultades de atención y de comportamiento agresivo con sus compañeras. Además de ello, tenía una actitud continua de defensa pues en la interacción con los otros en relación con las compañeritas y con los adultos. La motivación para la intervención psicológica básicamente estaba por parte del padre y la niña presentaba una motivación básicamente para el aprendizaje de la música. Sin embargo, se presentó como atenta y dispuesta al proceso psicológico. Les voy a presentar el genograma. Desde la perspectiva sistémica, nosotros trabajamos con la graficación de la familia. El genograma nos permite visualizar cómo se encuentra toda la dinámica familiar. Entonces, no sé si me puedan seguir con el cursor. Bueno, tenemos hacia la parte de abajo del gráfico, tenemos un círculo con, pues, que nos representa a la niña con un 7 en el centro. Ahí estamos haciendo referencia a la niña que tenía 7 años y hacia la parte de encima está pues el padre de 32 años, la madre de 26 años y tenemos que hay relaciones unidas entre la niña con la madre y el padre. Tenemos también relaciones conflictivas del padre con la figura pues paterna, relaciones conflictivas con su pareja actual y dificultades con un primo que él tiene. Bueno, en ese momento presentaba relaciones estrechas y conflictivas con el primo, del cual se desprendía una relación, una unión libre. Una unión libre con la madre de una niña de 7 años, que es la prima de la niña que estamos refiriendo. Como ustedes pueden ver, de la figura del padre se desprenden relaciones básicamente conflictivas. Lo que vemos como curvo son las relaciones conflictivas, pero relaciones bastante unidas con las dos niñas, tanto con su hija como con su sobrina. Este era un padre, como les digo, cabeza de familia. Sin embargo, este padre tenía una dependencia económica y afectiva hacia su primo, hasta tal punto que se ubicaba como padre también de su sobrina. El modelo que nosotros trabajamos tiene un proceso de evaluación en el cual se aplican 3 pruebas. Tenemos la aplicación del WIX-R, que es una prueba de inteligencia.
la aplicación del FTT o test de los cuentos de hadas, que es una prueba para evaluar las condiciones emocionales de los niños, y una prueba de aptitud musical que pues, se creó dentro del mismo programa. Como parte de los resultados del WIC se encuentra que la niña pues tiene un nivel promedio, una evaluación global de inteligencia de 90, un 6 verbales de 100 y un 6 de ejecución de 81. La finalidad con la que nosotros aplicamos todas las pruebas y en el particular el WIC no es para identificar exactamente el coeficiente intelectual de la niña, sino para poder identificar todos los recursos. Como pudimos ver dentro de los objetivos específicos tenemos que a partir de los recursos los niños pueden empezar a movilizar esos momentos difíciles, conflictivos que han tenido en sus historias de vida. Dentro de las cualidades que nosotros empezamos a ver, pero pues también sin desconocer las dificultades, está que a nivel de la escala verbal, la niña presenta un buen juicio práctico, un sentido común e interiorización de los elementos culturales, una buena ejecución a nivel de semejanzas, de pensamiento asociativo y capacidad para la abstracción. A nivel de ejecución, tenemos que la niña fue muy hábil para la resolución de los rompecabezas y de la organización de los cubos, lo cual nos indica que la niña empieza a tener una buena capacidad de análisis, síntesis y capacidad imaginativa y para la construcción y abstracción de dibujos, lo cual nos da cuenta que es una niña que tiene capacidades igualmente para poder comprender las situaciones de la vida cotidiana, poder analizarlas, poder llegar a una síntesis, y esto lo tomamos como habilidades cognitivas para que ella más adelante pudiera hacer los procesos de resignificación. Como podemos ver en la actitud hacia la prueba, es una niña pues, que se presentó inicialmente con una cierta timidez, aunque dispuesta para las actividades especialmente lógicas, destacando en sus respuestas, especialmente de ejecución verbal, la actitud del padre y el apoyo y el acompañamiento del padre en las situaciones de su vida cotidiana, lo cual empezamos a considerar también como un recurso en su historia de vida. En el FTT o test de los cuentos de hadas, la niña presenta en el momento de la evaluación presenta un comportamiento bien interesante. Al momento de la aplicación de la prueba, fui yo la que le aplicó esa prueba y me equivoqué en el momento de mencionar el nombre de la niña. El nombre de la niña es un nombre compuesto que usualmente se compone de un nombre, pues que aquí en Colombia es muy común que se componga de esa manera. Fue la manera como yo se lo mencioné, pero el nombre de la niña no era compuesto, sino era pues un nombre simple. En el momento en que yo mencioné su nombre, la niña se molestó bastante, al punto de que pues comentó que ese era el nombre, el que yo le había dicho, el nombre que quería que su mamá le pues tuviera, pero que su papá había decidido que su nombre fuera el que tiene actualmente. Ese es un dato muy importante que debemos tener en cuenta para lo que vamos a ver más adelante en el caso. Dentro de los puntajes significativos en el FTT, pues los puntajes significativos están por debajo de 40 y por encima de 60. El rango normal está entre 40 y 60. La niña puntúa en 91, podemos ver que es un puntaje bastante alto si consideramos que el rango máximo va a ser 60. En repeticiones nos está dando cuenta de que la niña utiliza mecanismos de defensa, especialmente lo que es la represión en términos emocionales. También puntúa alto en respuestas estrafalarias, situación que se conecta con el mismo mecanismo de defensa. Es decir, niños que puntúan alto en repeticiones y respuestas estrafalarias nos están dando cuenta de que hay una inhibición emocional y que algo está pasando con la expresión afectiva. Tiene un puntaje de agresión alto también, agresión tipo A, es decir, una agresión que se encuentra latente, aunque no se manifiesta abiertamente ante ninguna estimulación clara. Presenta una necesidad afectiva y agresión por dominancia. O sea, fíjense que aquí encontramos dos categorías en términos de agresión y una categoría en relación con afecto, lo cual se conecta con las dificultades en el orden afectivo de la niña. Adicionalmente también presenta un puntaje alto, aunque un poco en el límite,
en la escala de ansiedad, lo que nos puede empezar a justificar también las prevenciones o la actitud preventiva de la niña frente a los otros. En la prueba de aptitud artística, pues la niña muestra esos rasgos de ansiedad, ya empieza a mostrar un poco la inseguridad frente a las instrucciones, y lo más curioso es que a pesar de que se le observa su ansiedad, la niña no hace preguntas al adulto, a pesar de que se le da la posibilidad de hacerlo, y continúa manifestando la ansiedad. Sin embargo, muestra una buena discriminación auditiva y un excelente manejo del cuerpo en el espacio, un buen dominio para el ritmo y la creación, aunque con algunas dificultades en la memoria y en el ritmo tonal. Como síntesis del proceso de evaluación, en el cruce de las tres pruebas encontramos lo siguiente. En primer lugar, encontramos empoderamiento del rol por parte del padre, o sea, es un padre que como cabeza de hogar asume plenamente su rol. Se encuentra respeto y comprensión de la niña por las normas sociales, capacidad de discriminación de estímulo, lo que puede llegar a favorecer una adecuada construcción de su realidad. Ausencia afectiva de la figura materna, o sea, el genograma vamos a ver ahora que no es tal como se nos presentaba al inicio. Represión emocional, dificultades en su memoria autobiográfica, necesidad de estimulación continua para el adecuado desempeño, tanto cognitivo como emocional y artístico. Bien, en términos de intervención, nosotros utilizamos, como les decía, este es un programa, una intervención interdisciplinar, y de allí que conectamos entonces elementos de la musicoterapia, la terapia narrativa y los métodos activos en pedagogía musical, como les mencionaba anteriormente. De la conexión entre estos tres saberes, nosotros creamos una ruta que le llamamos, o una intervención que le llamamos ruta narrativa musical. ¿Qué quiere decir esto? Que conectamos el lenguaje de la música, que ustedes saben es un lenguaje abstracto, con el lenguaje oral basado en la narración de hechos. Usualmente cuando nosotros narramos algo que nos ha sucedido en la vida, lo contamos quedándonos en el evento, contamos una situación particular, nos quedamos en el evento de qué pasó, qué hice, cómo se hizo, qué dijo el otro, pero en ningún momento nosotros damos una significación clara al evento, aunque de pronto lo estemos diciendo, pero no nos damos cuenta de eso. El lenguaje narrativo desde la perspectiva sistémica, lo que pretende es que cuando nosotros contemos un evento que nos ha sucedido, que generalmente es un evento importante, de allí que lo contemos, empecemos a escuchar nuestro propio relato. Y a partir de la escucha de nuestro propio relato, empecemos a darnos cuenta qué significados afloran en nuestro relato. Empecemos a reflexionar sobre esos significados y empezar a mirar qué tan pertinentes son esos significados o no. Desde la perspectiva constructivista, es importante tener en cuenta que la realidad no es una realidad en sí misma, la realidad es lo que nosotros construimos de ella, la realidad es lo que nosotros hacemos de ella. De allí que si nosotros podemos cambiar la forma como nos interpretamos, la forma como significamos los eventos, es decir, la forma como nos narramos, podemos asimismo cambiar esa situación en la forma como nos ha impactado, en la forma como lo hemos interpretado. El hecho en sí mismo sucedió, no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la postura que nosotros tenemos frente a ese evento, es decir, la interpretación que nosotros hacemos de esa situación y por lo tanto la carga afectiva que esa situación va a empezar a tener en nosotros de allí en adelante. Ya centrándonos nuevamente en el caso de la niña, los objetivos de la intervención con ella en particular, pues nosotros hacemos una evaluación de cada niña y a partir de allí generamos unos objetivos particulares para el proceso de cada una y unos logros particulares también para cada una de ellas. El primer objetivo que nos forjamos con ella fue reconstruir los momentos significativos de su historia de vida, como lo hacemos con todos, pero especialmente en lo correspondiente a la construcción del vínculo afectivo con la figura materna. Fue algo que empezamos a hipotetizar en la evaluación, especialmente con respecto a los resultados del FTT,
dado que pues la niña mencionaba al padre, mencionaba a la madre como con una buena relación, pero empezamos a ver allí algunas dificultades en la concreción del vínculo. Posteriormente, el segundo objetivo es la reorganización de roles y estructura familiar, dado la relación que este padre tenía con su sobrina y con su primo. El tercero, la movilización de los recursos emocionales y cognitivos en pro de la expresión emocional a través del reconocimiento de las habilidades corporales como medio de expresión artística y relacional. Empezamos a ver, como vemos en la prueba de aptitud musical, que la niña tenía unas muy buenas capacidades para la expresión corporal y nosotros en el programa consideramos que a través del cuerpo el niño puede empezar a aprender a expresar sus emociones, a reconocer las emociones, identificarlas y por lo tanto expresarlas, que era algo que en esta niña era pues de importancia. Como estrategia principal de intervención, que es lo que más les quiero mostrar con este estudio de caso, nosotros tenemos tres rutas o tres. La estrategia principal, que es la estrategia narrativa musical, se divide en tres vertientes. Una ruta, que es la ruta narrativa, que pretende que el niño identifique sus emociones, sus pensamientos y sus formas de interacción, cómo se relaciona con los demás. Una ruta técnica narrativa, que es como el niño aprende el lenguaje y la música en relación con la expresión de sus vivencias. Y una ruta narrativa musical, que es a donde convergen las dos anteriores, donde se pretende que el niño haga un reconocimiento de sus recursos y a partir de allí pueda movilizar, usando la música, su forma de construir la realidad. O sea, cómo el niño puede identificar cómo interpreta los eventos, cómo construye su realidad y a partir de allí pueda empezar a ver cómo puede hacer para cambiar la interpretación que usualmente hace de los hechos en caso de que fuera necesario cambiarla. Recordemos que este es un programa preventivo, es decir, son niños que usualmente no son sintomáticos, no han tenido intervención por grupos de apoyo clínico o por contextos clínicos. Los pasos de la ruta narrativa musical, que es la más importante, como les decía, donde convergen las dos anteriores y es la que vamos a ver a través del caso, tiene 7 pasos. El primer paso es la presentación de la actividad, donde el niño empieza a presentarnos algún momento significativo de su historia. En segundo lugar está la identificación del guión. Es decir, el niño nos cuenta la historia y a partir de allí empieza a identificar cuáles son los significados que dentro de esos eventos y dentro de la forma como él ha interpretado la realidad son significativos. O sea, qué es lo que es significativo en lo que ha vivido. En tercer lugar, tenemos la observación de sí mismo en su historia. Cómo él empieza a identificarse como protagonista y no como una víctima de las circunstancias y cómo puede ubicarse en un papel de observador de sí mismo, llegando a cuestionar y a evaluar su propia historia. En cuarto lugar, reorganización de la historia. Allí se pretende que el niño encuentre nuevos significados que puedan permitirle movilizar su forma de interpretar la realidad para dar una nueva visión de lo mismo. O sea, frente al mismo hecho, ¿cómo puedo ver esa misma situación de una manera que me sea mucho más gratificante, un poco menos doloroso, sin llegar a ser negación del evento doloroso, por supuesto, sino entrar a elaborar esa situación? Participación de los padres es el quinto paso y es cómo la red de apoyo del niño puede entrar a ayudarlo a movilizar esa construcción de la realidad, incluso cómo los mismos padres pueden empezar a hacer un proceso de reelaboración también de su historia y puedan apoyar al niño en su proceso. Aquí hago un paréntesis y es que en la medida que el niño está en proceso de intervención, los padres también están en un proceso de psicoterapia, si así lo desean. El sexto paso es el surgimiento de un nuevo significado, o sea, ¿cómo puedo yo ahora contar mi historia de una manera diferente? Y en séptimo lugar, enseñanza a lo vivido. ¿Qué he aprendido a partir de todo este proceso? Y qué puedo darme cuenta, cómo puedo darme cuenta de mis recursos y qué puedo hacer en el futuro si esta nueva situación o situaciones similares o cualquier situación dolorosa se me puede llegar a presentar. Es decir, cómo puedo yo darme cuenta que he desarrollado un pensamiento, una nueva forma de ver y construir la realidad. Miremos entonces el caso
La primera sesión les voy a contar sesión por sesión. Aquí vamos pues a pedirles un poco de paciencia. En la primera sesión, lo que se le pide a la niña, recuerden, es la presentación de la actividad. Lo que se le pide a la niña es que elabore alguna expresión artística. El niño es libre de escoger qué hacer. En el caso de la niña, escogió elaborar un dibujo y ella elabora un dibujo a partir de la instrucción que le damos en la siguiente. Tú puedes elaborar un dibujo, si eso es lo que quieres, de algún momento que haya sido importante en tu vida, ya sea porque te haya sido muy gratificante o ya sea porque te haya generado un poco de sufrimiento, de dolor. La niña lo que hace es graficar un dibujo de un paseo campestre en el cual estuvieron ella, el padre y su primo, y es un lugar acá tenemos, pues acá Bogotá tiene, la parte oriental de Bogotá es montaña, y allí tenemos algunos barrios. Ella ubica el dibujo en uno de estos barrios de la zona alta de Bogotá, desde la cual puede vislumbrar toda la ciudad. En ese dibujo ella nos empieza a relatar, después de que la niña elabora el dibujo o la expresión artista, le pedimos que relate una historia respecto a ese dibujo. Empieza a contar en el dibujo que está su prima hermana, incluso ella la define en primer lugar como su hermana, no como su prima, y dice que tiene un especial afecto por ella. Destaca también la presencia del tío paterno y establece como tema central de su historia la ciudad, y dentro de la ciudad las casas. Identifica, allí empezamos a preguntarle, pues a partir de que la niña empieza a narrar la historia, empezamos a hacerle preguntas de carácter reflexivo sobre la historia y para empezar a identificar los significados. Y ella nos dice que la casa es lo que más significado tiene dentro del dibujo. Le da una importancia a un hogar limpio, a un hogar bien organizado y a las labores que se ejecutan dentro de la casa. Allí empieza a aflorar la figura materna, porque ¿quién es la persona que se encarga de tener el hogar de esa manera? La madre. ¿Bien? Se empieza a preguntar por la madre biológica de la niña, ante lo cual ella presenta una actitud de nostalgia y empieza a presentarnos un deseo porque haya una madre que ocupe el lugar y que el lugar de esa figura en la casa y que se vuelva compañera del padre. En la segunda sesión lo mismo, le volvamos a preguntar a la niña que elabore alguna expresión artística. En este momento ya incluimos los instrumentos. Nosotros trabajamos con instrumentos de percusión, dado que son los instrumentos que más facilitan la expresión de los niños que no han tenido contacto previo con ningún instrumento musical. Bien, la niña empieza a construir una canción y aquí tenemos la letra de la canción que ella construye. Dice, ya voy, no menciona el nombre del padre, ya voy. Vuelve fulanito, o sea el nombre, vuelve, el papá tenía una novia con la cual no había definido si establecía una relación de pareja estable o no. Entonces menciona el nombre de la novia del padre, vuelve, nuevamente el nombre de la novia del padre, vuelve ya. Vuelve que mis hijas te esperan y te necesitan ya. Es decir, en esta canción ella está hablando por la voz del padre, diciéndole a la novia que por favor regrese, dado que sus hijas la necesitan. La niña canta la canción especificando el rol de su prima en la familia y la añoranza de ambas por tener una madre. Es decir, tanto el primo de este señor como este señor tuvieron una ruptura en su relación de pareja, quedaron ambos con una niña de la misma edad, 7 años, y ambos, en el momento en que iniciamos el proceso de intervención, vivían los 4, es decir, los 2 primos, las 2 niñas, los 2 primos, las 2 primas. Ella entonces empieza a sentir que la historia y empieza a mostrarnos que la historia del tío y de la prima es idéntica a la historia del padre y de ella. Aquí se empieza a develar también que en el padre hay una necesidad por establecer una relación de pareja. En el proceso alterno en el cual se encuentra el señor de psicoterapia, se empieza a develar la misma situación, es decir, lo mismo que nos dice la niña, lo mismo comenta el padre en sus sesiones de terapia.
En la tercera sesión, la niña llega con un tono emocional de tristeza que aumenta al recordarle la letra de la canción en la sesión anterior. Que mencionamos la letra, la niña queda supremamente callada, en silencio, cabizbaja, y se niega a continuar hablando. Empezamos a trabajar por el lado de las emociones, se niega a expresar emociones, aflorando en ella la inhibición emocional. Recuerden que habíamos detectado en el FTT, en la escala de repeticiones y en la escala de respuestas estrafalarias. Con miras a no intimidarla, lo que empezamos a hacer, yo soy la terapeuta del caso y trabajo con mi compañera que hace la labor de coterapeuta. Empezamos a facilitar la expresión emocional de la niña y le pedimos que empiece a aproximarse a un instrumento musical que le llame la atención, para que podamos musicalizar la canción. Esta es una técnica de musicoterapia. La niña elige la flauta, pero se niega a tocar la flauta. En términos de las interpretaciones musicoterapeutas que uno puede hacer, o que se han venido haciendo desde la postura un poco psicoanalítica, la flauta representa de cierta manera una posición fálica. Es decir, para el caso de la niña, y se observaba también en su comportamiento, una expresión un poco masculina en sus acciones. Se le pide que haga un ejercicio a solas, lo que resulta efectivo dado que la niña finalmente logra hacer el ejercicio. Es decir, la coterapeuta y yo nos retiramos del recinto, la dejamos sola. Todas las sesiones se graban con previo consentimiento de los papás y de las niñas, se graban y a partir de allí pudimos empezar a ver en la grabación que la niña podía hacer bien el ejercicio. Sin embargo, al retornar nosotros a la sesión, observamos que la niña ha cambiado la letra de la canción. Y en cambio la canción anterior, donde decía vuelve fulanita, vuelve que te necesitamos, la niña ahora ha empezado a cantar Los pollitos dicen. No sé si allá ustedes en Perú conozcan o han tenido esta típica canción de infancia que es Los pollitos dicen, pío, 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 bueno, en fin. Ella cambia un poco la letra y dice: los pollitos dicen, el maíz y el trigo me da la comida cuando tienen frío. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Cuando se levantan dicen: mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitos. No sé, por favor, díganme si ustedes conocen la canción. Bueno, la niña se niega a conversar sobre el cambio de la letra de la canción. La canción, ok, la conocen. Bien. Gracias. La niña entonces no cae en cuenta, inicialmente ella no cae en cuenta que ha cambiado la letra de la canción original y se niega a conversar del asunto. Sin embargo, empecemos a observar que la letra de esta canción tiene elementos propios de la historia de vida de la niña. Dice posteriormente, en la siguiente sesión, entonces retomamos la canción y se le pide ahora que escoja un instrumento. Siempre se le colocan todo el bagaje de instrumentos de percusión. Bueno, la flauta no es exactamente un instrumento de percusión, es el único instrumento melódico de hecho que tenemos. Y la niña escoge la flauta. Se le propone entonces que la niña empiece a tocar la flauta mientras yo empiezo a empiezo a cantar la canción, bien, resaltando algunas frases que tenían significación en la letra que ella ha construido. Luego se le pide a la niña que empiece a musicalizar la canción solita, acompañando la letra, mientras yo empiezo a dramatizar. Esta es otra técnica de musicoterapia, que es la dramatización musical, donde empiezo a dramatizar con abrazos de diversa intensidad esas frases. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a abrazarla fuerte o suave, dependiendo de en qué momento de la frase o de la canción ella vaya, y son aquellas frases en las cuales ella pide más afecto. Se realiza una comparación entre la relación que plantea la canción Mamá Gallina y Pollitos y la relación de cuidado y afecto entre la niña y la novia del padre. Lo que empezamos a encontrar es que a pesar de que el padre no consideraba todavía una relación estable con la novia, la niña ya la consideraba su mamá. O sea, le estaba dando, incluso le decía mamá y le estaba dando el rol de madre, debido a la gran ausencia afectiva que la niña tenía de esa figura. Bueno, todo ello para que la niña lograra identificar
que esa figura que ella estaba identificando como la madre era una posible pareja del padre, todavía no era una pareja establecida, y empezamos a asociar también aquí un elemento que había aflorado en la psicoterapia del padre, y es que el papá también había tenido una situación de abandono con la madre, o sea, la mamá de este señor, lo abandonó cuando él también era bebé. Y este señor anhelaba intensamente tener una mamá. De allí que le generara una gran nostalgia que su hija estuviera viviendo la misma situación que él había vivido en su infancia. La niña en esta sesión empieza a identificar que la novia del papá no es su madre y empieza a identificar un temor pues en ella. En la quinta sesión empezamos a darnos cuenta que la canción de los pollitos, empezamos nuevamente con la canción de los pollitos y empezamos a ver que la niña por primera vez en el proceso menciona el nombre de la madre. En ningún momento antes lo había hecho. Se le pide que hable de ella a través de un instrumento y escoge el caracol. El caracol, no sé si lo conozcan, es una figura, es un instrumento circular que tiene un hueco en el centro y expresa, y se toca con un tocador de esta manera. La niña expresa que la madre suena un poco confundida y habla someramente de la relación con ella. Luego se le pide que exprese lo que siente con respecto a la madre mediante la flauta. La flauta es un instrumento que tiene la capacidad de ser como una prolongación de nuestra voz. Toca muy poco y aparece su ansiedad. Se le pregunta si otras personas pueden experimentar la misma sensación que ella ante su madre, dado la hipótesis que tenemos del padre o la información que tenemos del padre, y que lo presente con los dos instrumentos, por lo que lo presente con los instrumentos. La niña en ese momento cambia y elige el tambor de olas, que es un tambor, es un instrumento circular de cuero a ambos lados y tiene semillas hacia adentro, parecido al palo de agua. Realiza la asociación de la situación del tío con la vivida por ella y el padre. O sea, tío, padre, ella, prima han vivido la misma historia. Finalizando, se le pide que para la próxima sesión traiga una canción, historia o cuento basado en las historias de separación de la familia. Fíjense o fijémonos que aquí en este momento aparecen ya varios significados. Aparece el significado del abandono, aparece el significado de la repetición de historias y aparece el significado de lo que es la separación. En la sesión sexta, la niña no asiste a sesión, reporta encontrarse enferma y no se quedan las actividades del programa. Ante eso, podría uno elaborar bastantes hipótesis como una posible resistencia, por ejemplo. En la sesión 7, esta es una de las sesiones cumbres del proceso de la niña. Y es que en esta sesión se le pide a la niña identificar de manera explícita el guión. Nosotros le pedimos siempre a los niños que identifiquen los personajes principales, la idea central, el guión, el tipo de historia que puede ser, si es una historia de alegría, si es una historia de dolor, si es una historia de amor, etcétera, un poco a la moda de los guiones cinematográficos. Entonces se le pide a la niña que identifique el guión que consolida los momentos más importantes de su historia, los personajes más significativos y las emociones e ideas que se asocian a ellas. Se realiza una síntesis de la historia que ha ido emergiendo hasta el momento y luego se le pide elaborar una historia a modo de cuento de hadas, ya que la niña no lo hizo en la casa, o de la manera como ella lo prefiera. Sobre esto, la niña muestra su tristeza por estar lejos de la madre y de un padre que se separó de la madre de su hija. Sin embargo, esta es una historia que ella cuenta no como si fuera de ella, sino como si fuera de terceros. Todo ello lo hacemos con una música de fondo, un ejercicio de relajación, un ejercicio de escritura. Y en ocasiones la niña se dirige a la biofilmadora para presentarse e informar que escribe una historia a las terapeutas. Se menciona también los nombres del padre y de la madre. Y al leer el escrito se encuentra que la niña ha desviado toda su atención de la historia de vida hacia un tío. Es decir, esto no es algo que me pasa a mí, esto no es algo que le pasa a mi papá, sino esto es algo que le pasó a un tío.
se pregunta, empieza la niña a preguntarse, pero otro es importante dentro del desarrollo del pensamiento reflexivo, que los niños se observen y empiecen a preguntar, a cuestionar su propia historia. En esta sesión la niña empieza a preguntar por qué se separaron. O sea, es una pregunta que emerge en ella. Sin embargo, su evasión es constante. Ella pregunta por qué se separó su tío, por qué se separaron los demás, pero no se hace la pregunta a sí misma. Se le empieza a confrontar sobre su evasión, se le hacen preguntas reflexivas y la niña sigue evadiendo sus emociones, sigue inhibiendo pues emocionalmente